Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio una vez más poder acercarnos a sus hogares por medio de las redes sociales, por medio de la página de la iglesia. Como siempre le decimos, el fin de podernos acercar por este medio es poderle trasladar el mensaje de la palabra del Señor, ese mensaje que a nosotros nos vivifica, ese mensaje que a nosotros, hermanos, nos exhorta, ese mensaje que a nosotros nos confronta, que nos limpia, que nos sacia. Entonces solamente queremos, antes de empezar, dar un poquito de tiempo para que los hermanos se vayan uniendo a la transmisión. Amén. Para que los hermanos se vayan uniendo ahí a la transmisión. Entonces, por favor, hermano, ahí solo téngame paciencia un momento en lo que los hermanos se van añadiendo. Amén. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, por nombre, que disponen su tiempo, sus recursos para poderse presentar delante del Señor. Amén. Gloria a Dios. Yo creo que ya casi vamos llegando al promedio de hermanos que comúnmente están en las transmisiones, ¿verdad? Bueno, yo creo que ya casi vamos a iniciar. Quisiera, hermano, que usted me ayudara a orar en esta hora para que pueda ser el Señor a través de su Espíritu Santo el que pueda hablarnos, el que pueda trasladarnos el mensaje de la palabra del Señor. Ahí lo invitaré a que cierre sus ojos y que me acompañe a orar. Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo, tu Hijo amado, en esta noche venimos delante de tu presencia, Señor, agradeciéndote todo, Señor, aquello que tú haces en favor de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que si no fuera tu voluntad, hoy no hubiera habido un día más para nosotros, pero tu misericordia se ha manifestado, tu misericordia una vez más se ha mostrado a nosotros, por lo cual estamos eternamente agradecidos. Te pedimos en esta hora, Señor, convenidos con tu pueblo, que por favor tú envíes palabra del cielo, palabra que pueda ser ese maná, ese alimento para nuestras almas, Señor, para nuestros espíritus. Que tú tomes el control de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes, de todo lo que se mueva alrededor de nosotros, para que podamos recibir, Señor, esa palabra con libertad, con liberación. Hoy te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, puedas limpiarnos por tu Espíritu Santo. Toda contaminación que traigamos en nuestra vida, te pedimos la puedas limpiar, puedas saturar nuestras vidas, Señor, con tu presencia, para que podamos ser dignos de la palabra que tú vas a darnos en esta hora. Yo te ruego, Señor, hasta allá donde están mis hermanos, que tu buen espíritu llegue, que tu buen espíritu ministre, que tu buen espíritu responda a cada petición, a cada necesidad de cada uno de ellos, que desde ya te presentan, sabiendo, Señor, que solamente tú eres el único que tiene el poder, la capacidad para responder. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, yo te ruego, Señor, que por favor una vez más utilices mi vida, que por favor, Señor, solo sea un vaso que tú puedas utilizar para calmar la sed de ese pueblo, Señor, que tú adquiriste con precio de sangre. Gracias te damos en el nombre maravilloso de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor. Amén y amén. Bueno, vamos a ver algo acá, hermano. Quisiera que me acompañe a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Amén. Si usted puede abrir su Biblia en el capítulo número 1 y versículo número 7. Segunda de Timoteo 1:7. Si usted me acompaña. Es un texto ya bastante conocido, pero ahí es donde queremos centrar el mensaje en esta noche. Porque dice la palabra del Señor: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Escuche lo que dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Bueno, yo quisiera hablarle en esta noche, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda del Señor, acerca de el dominio propio. ¿Por qué hablar acerca del dominio propio? Bueno, primero tendríamos que empezar, hermano, definiendo qué es en sí lo que es el dominio propio, qué representa, qué significa el dominio propio. Bueno, el dominio propio es la capacidad de regular las emociones y los comportamientos del ser humano. Eso es lo que es el dominio propio. Es la capacidad de regular las emociones
y los comportamientos sin que esos comportamientos y esas emociones nos controlen a nosotros. Hay dos formas de vivir. O nos rigen nuestras emociones y nos rigen nuestros comportamientos, es decir, ellos se enseñorean de nosotros y nos hacen esclavos a nosotros de, digámoslo de alguna forma, esa voluntad de nuestras emociones y de nuestros comportamientos. O nosotros, hermano, podemos de alguna forma, por medio del Señor, por medio del Espíritu Santo, tomar el control de nuestras emociones y tomar el control de nuestros comportamientos, como le repito, con el fin de que estos no nos controlen a nosotros. Estamos en un tiempo, hablando socialmente, donde hay mucho libertinaje a nivel de todas las áreas, a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel religioso. Hermano, hay mucha oposición, por decirlo de alguna manera, pues a la autoridad. Tenemos, por alguna forma de decir, cierta enseñanza que nos hace a nosotros ir en contra de lo establecido, ¿verdad? Entonces, por eso es que este dominio propio que nos habla la palabra acá en Timoteo, primero dice que no tenemos un espíritu de cobardía, ¿va? Entonces nos está dictaminando que la cobardía es cederle los derechos a nuestras emociones y cederle los derechos a nuestros comportamientos. Es decir, cobardía es dejar que la vida a nosotros nos gobierne, que la vida a nosotros, hermanos, nos conduzca, dejar que la vida a nosotros dictamine qué tenemos y qué no tenemos que hacer. Eso el Señor lo dictamina como cobardía. Pero por el otro lado dice que a nosotros se nos ha dado un espíritu de poder, ¿sí? Y se nos ha dado un espíritu de amor y sobre todo dice al final un espíritu de dominio propio. Entonces el dominio propio, le repito, es la capacidad, para que quede bien ya impregnado en nuestras mentes, de regular las emociones y los comportamientos sin que estos nos controlen a nosotros. Bueno, es la capacidad de controlar o de dominar los impulsos inmediatos. Oiga, es la capacidad de dominar los impulsos inmediatos. Bueno, ahora fíjese pues, nosotros estamos acostumbrados en nuestra idiosincrasia, estamos acostumbrados a la pronta remuneración. Es decir, a que si hacemos algo, esperamos, hermano, el beneficio lo más pronto posible. Tenemos muy poca paciencia, tenemos muy poca esperanza. Somos gente que tendemos a apresurarnos, somos gente que tendemos a que las cosas, hermanos, sean apresuradas. Y entonces eso el enemigo muchas veces lo utiliza, porque el enemigo nos ofrece algo, un beneficio a corto plazo, aunque nosotros perdamos un beneficio a largo plazo. Le pongo un ejemplo: el enemigo te va a ofrecer el pecado, el enemigo te va a ofrecer la iniquidad, el enemigo te va a ofrecer los placeres de este mundo. Y al caer en uno de los placeres del mundo, valga la redundancia, es un placer, es algo que alegra al alma, es algo que emociona al alma, pero se van perdiendo galardones y se va perdiendo, hermano, participación en cuanto a las cosas espirituales. Entonces nosotros a veces no podemos esperar, como dice Pablo a Timoteo, como el labrador espera pacientemente, sino que nosotros somos apresurados y queremos ver el fruto rápido. Y entonces por eso es que muchas veces caemos en lo que nos ofrece el adversario, porque es un beneficio, digámoslo de alguna forma, para nuestra alma, que se va a ver pronto. Es algo, una riqueza, es una vanidad, póngale usted el nombre que quiera, que entonces nosotros, hermano, vamos a perder algo que viene más adelante, que es eterno, que no se corrompe, por algo que por un momento el enemigo nos ofrece, el mundo nos ofrece, la sociedad nos ofrece. Entonces, para lograr nosotros un objetivo a largo plazo, que es, sabemos, la vida eterna, pues necesitamos nosotros el dominio propio, necesitamos nosotros poder regular nuestras emociones, nuestros comportamientos y nuestras, hermano, actitudes. Entonces, como humanos nosotros tenemos tendencias autodestructivas. ¿Por qué le digo yo que tenemos tendencias autodestructivas? Porque el que se emborracha está autodestruyéndose. No solo destruye su familia, no solo destruye, empieza a ser parte, digámoslo de alguna forma, inoperante de la sociedad, sino que se está destruyendo a sí mismo. De la misma manera, el que sigue el pecado, de alguna forma se está autodestruyendo, porque el pecado destruye, porque el pecado aparta de la presencia de Dios, porque el pecado, la paga del pecado, usted sabe que es muerte. Entonces nosotros, hermano, tendemos como humanos muchas veces a ser autodestructivos. ¿Qué le digo con esto? Que nos gusta ir detrás del pecado, que el pecado a veces fácilmente nos logra envolver, que el pecado a veces nos conquista, que el pecado a veces pues empieza a gobernarnos, y no pensamos
bien en lo que más nos conviene. ¿Por qué no pensamos bien en lo que más nos conviene? Porque todavía no hemos aprendido por medio del dominio propio a definir bien nuestras prioridades, porque eso es algo que es parte del dominio propio. El dominio propio en parte también es poder, como le dijera, definir las prioridades. Si la prioridad, por ejemplo, es darle a tu familia alimento, pues esa va a ser la prioridad, ¿va? Entonces el que tiene dominio propio puede proveer para su familia y no se lo va a gastar en cosas que de alguna manera son vanas y son pasajeras, ¿va? Es solo por ponerle pues un ejemplo. Entonces nosotros tenemos tendencias autodestructivas y muchas veces tendemos a no pensar bien qué es lo que más nos conviene, porque todavía no tenemos ese dominio propio bien ejercitado, no tenemos el dominio propio todavía trabajando en nosotros como debería trabajar. Y entonces nuestras emociones, entonces nuestras conductas, entonces hermano, nuestra forma de pensar nos llevan a tomar decisiones muchas veces equivocadas, a cambiar las prioridades, a pensar que lo que vale la pena es lo que se mira, que lo que vale la pena es lo que yo pueda alcanzar secularmente, y se nos olvida que la meta de cada uno de nosotros es la vida eterna, es esa vida que se nos ha ofrecido. Entonces nosotros somos muy, como le digo, autodestructivos. Cuando no tenemos el dominio propio, es decir, no sabemos regir nuestras emociones y nuestras conductas, no sabemos definir nuestras prioridades, y cuando no tenemos el dominio propio, es decir, cuando nosotros no sabemos sujetarnos a nosotros mismos, cuando nosotros no sabemos sujetar nuestra naturaleza humana, cuando nosotros no sabemos ponerle un alto a lo que nuestra alma pide, a lo que nuestros deseos piden, nos volvemos muy impulsivos. Y cuando nos volvemos impulsivos, nos dejamos llevar, como le repito, por las emociones. Y un ejemplo de esto usted lo tiene en el apóstol Pedro. Pedro fue un hombre muy impulsivo. Usted lee todo, hermano, el ministerio del Señor Jesús, y se va a encontrar con que Pedro era un hombre totalmente impulsivo, que saca la espada, que le corta la oreja a aquel hombre, si no me equivoco, llamado Malcolm, hermano, que le dice: Señor, que no te permita esto, yo voy a ir a la cruz contigo. Pedro era bastante impulsivo, Pedro era muy emocionalista, Pedro decía muy pronto que sí, Pedro, hermano, tendía a hablar apresuradamente, y por eso Pedro usted lo encuentra en diferentes partes de la Biblia, metido en diferentes circunstancias. Y le dice el Señor: mira, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearte. Mira, Satanás te ha pedido para zarandearte. ¿Por qué? Porque Satanás entendía, o de alguna forma comprendía, que Pedro tenía esa actitud de no tener el dominio propio todavía bien ejercitado, y al no tener el dominio propio bien ejercitado o no poder controlar sus emociones, eso lo iba a utilizar el adversario en su propia contra. Nuestros sentimientos mal dirigidos, nuestras emociones mal sujetadas, son como un boomerang que siempre van a salir, pero van a regresar y van a tener un efecto. Cada decisión que nosotros tomamos, cada camino que nosotros emprendemos, cada emoción a la cual nosotros le damos rienda suelta, va a traer, hermano, una consecuencia. Por ejemplo, si usted tiende a ser muy, pero muy, muy enojado, entonces de alguna forma sabía que usted se puede llegar a enfermar del hígado, usted se puede llegar a enfermar del corazón, el Señor reprenda, le puede dar a alguien un derrame, hermano, puede subírsele la presión. Entonces un enojo trajo una consecuencia, ¿verdad? Un enojo puede traer, hermano, grandes catástrofes a nuestras vidas, porque en un momento de enojo a veces nosotros no medimos lo que hacemos, no medimos lo que decimos, no medimos cómo actuamos, hermano, y entonces cuando ya la situación ha pasado, venimos, nos arrepentimos, nos preocupamos por lo que hicimos, pero todo fue a consecuencia, hermano, de no tener todavía ejercitado el dominio propio, de no saber controlar las emociones. El Señor no te dice que no puede haber un cierto enojo en tu vida, pero dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, que tu enojo no vaya más allá de eso, que tu molestia no vaya más allá de eso, donde tú pierdas el control y empieces a patear las puertas y empieces a tirar las ollas y empieces a pegarle a todo mundo, a patear al pobre Chucho. Entonces, que tú no pierdas la noción, que tu mente esté lúcida, que tu mente esté centrada, que tus pensamientos estén sujetos, que tus emociones estén sujetas. Eso es lo que el Señor está hablando cuando dice que nosotros tenemos o deberíamos de tener un espíritu, hermano, de dominio propio. Entonces le repito, a veces somos muy impulsivos. A su casa a veces llegan, sobre todo las hermanas, porque los hermanos se van a trabajar.
Llegan vendedores, ¿verdad? Y tocan la puerta y mire, fíjese que le vengo a ofrecer esto y mire que esto hace esto y hace aquello, y tal vez usted, mire, este sartén es especial para cocinar en horno y a usted la encantaron y usted la compró, no supo decir no y resulta que usted ni horno tiene, ¿verdad? Entonces usted compró, adquirió algo que no le sirve a usted. Y tal vez lo que usted gastó le iba a servir para algo más prioritario en su vida. Entonces eso es también, hermano, parte del dominio propio. Entonces tenemos que tratar la manera de no ser nosotros impulsivos. Bueno, espero hasta ahí me vaya entendiendo. Hay emociones, hay sentimientos que son buenos cuando están bien vigilados. Por ejemplo, es bueno amar, ¿sí? Es bueno dar amistad. Es bueno emocionarse con las cosas, es bueno que usted tenga sentimientos, emociones, porque si no, entonces usted no fuera humano. Pero los sentimientos y emociones tienen que estar bien vigilados y tienen que estar bien conducidos. Es decir, yo tengo que estar constantemente en mi vida vigilando los sentimientos y las emociones que yo tengo. ¿Por qué? Porque la depresión, por ejemplo, no es algo que llega de la noche a la mañana. La depresión es algo que empieza con una tristeza, con una molestia, con un dolor, que se va volviendo frustración, que se va volviendo turbación, que se va volviendo congoja y que luego termina, hermano, hasta en deseos de muerte. Pero le repito, entonces la depresión no es un sentimiento que cae de la noche a la mañana, es un proceso. Y aquel que puede o que tiene bien vigiladas sus emociones por medio del dominio propio, que está controlando sus sentimientos, entonces en el primer momento en que siente que está triste, en el primer momento en que siente que algo y se está él vigilando y está él ahí controlando cómo está, siente que no hay algo bien. Siente esa persona que hay algo que lo está molestando, entonces viene al Señor, empieza a levantar su voz, empieza a levantar su oración. El Señor le muestra qué es lo que trajo el dolor, qué es lo que trajo la tristeza, qué es lo que trajo tal vez ese momento de aflicción a la vida, para que ya no siga más, porque la palabra dice en Hebreos, mirad que ninguna raíz de amargura brote, ¿sí? Entonces le repito, tampoco la amargura es algo que brota de la noche a la mañana. Es algo que empezamos con mal carácter, empezamos con enojo, empezamos un día enojados y de 7 días a veces un día, y luego de 7 días estamos enojados 2 días, y luego de 7 días ya son 4 días enojados, y luego de 7 días ya pasa uno casi los 7 días. Hay que tener bien controladas nuestras emociones, hay que tener bien controlados nuestros sentimientos, porque les repito, son buenos. Hay que saber amar, hay que saber, hermano, nosotros pues de alguna manera ofendernos con aquello que nos debe de ofender. Por ejemplo, si están levantando calumnias en contra del Señor, en contra de su obra, es cierto que uno se puede molestar, pero tiene que tener bien vigilado esos sentimientos para que ese enojo no vaya más allá y se transforme, hermano, en una amargura. Entonces, le repito, nuestros sentimientos y emociones hay que tenerlos bien vigilados, bien conducidos, es decir, mi amor debe de estar bien conducido hacia aquel que lo merece, en este caso, el Señor Jesucristo. Yo no puedo dar mi amor, por ejemplo, aunque tengo que trabajar como para el Señor, yo no debo tener un amor sobrenatural, por decirlo, ¿cómo le dijera? Dimensionado es la palabra. En mi trabajo, en mis relaciones humanas, en mis relaciones laborales, en mis relaciones sentimentales. No, mis emociones, por ejemplo, lo que es el amor, lo que es el gozo, deben de estar bien dirigidos a lo que es el Señor Jesucristo. Entonces, de nuestro conocimiento es, hermano, que hay emociones dañinas para nosotros. Y le decía yo, por ejemplo, el que vive enojado o el que tiene mal carácter, dicen por ahí, no sé qué tan cierto sea, que tiende a vivir menos. No sé si será cierto, pero considero que sí, porque cada vez que uno se enoja, hermano, va a dar al corazón, cada vez que uno se enoja, le dan el estómago. Entonces, hay emociones que nosotros mismos sabemos que son dañinas. Hay emociones que nosotros mismos sabemos, hay conductas que nosotros mismos sabemos que no son buenas, pero sin embargo a veces caemos en ellas. Y eso es porque todavía el dominio propio no lo tenemos bien ejercitado, pero primero Dios. Que Dios nos hable en esta noche y aprendamos a vivir de una manera más moderada, de una manera con más cordura, de una manera más vigilantes en cuanto a nuestra propia vida, porque a veces tendemos a ver tanto la vida de nuestro prójimo que se nos olvida nuestra propia vida, no cuidamos nuestra propia viña y recuerda que es tu viña la que tú tienes que cuidar. Ahora,
¿Por qué le digo que hay sentimientos, hay conductas que son dañinas y que nosotros mismos sabemos? Quisiera que me acompañe al libro de Santiago, del apóstol Santiago, capítulo 1 y verso 20. En Santiago capítulo 1 y verso 20 dice algo acá en la versión Reina Valera. Cuando lo tenga ahí me dice amén, le iba a decir cuando lo tenga me espera. Santiago capítulo 1 y verso 20. Dice la palabra del Señor: porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahí está diciendo algo bien profundo, pero se lo quiero leer en otra versión que lo deja un poquito más claro para que nosotros entendamos en esta noche. Ese mismo verso de Santiago capítulo 1 y verso 20, solo que en la versión Dios habla hoy, dice de la siguiente manera: porque el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios. Escuche, el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios. Entonces, cuando uno se enoja, uno pierde la justicia. Cuando uno se enoja, deja de hacer lo justo. Cuando uno se enoja, hermano, cambia radicalmente. Pero en la versión Reina Valera, que fue la primera que leí, dice: porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Se lo voy a poner de una manera. Si usted se enoja, si usted está enojado constantemente, ese sentimiento dañino que usted no puede retener, que usted no puede controlar, que usted no puede dominar, y constantemente está enojándose por esta circunstancia, por aquella situación, déjeme decirle que dice que en el enojo del hombre Dios no puede actuar. Lo que está diciendo es que si yo vivo enojado, la obra de Dios automáticamente se retiene. Lo que está diciendo es que si yo tengo un mal carácter, lo que está diciendo es que la justicia, el trabajo, la obra de Dios no se puede realizar como Dios lo quisiera hacer. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros vivimos enojados, airados? Cuando nosotros vivimos iracundos, ¿qué pasa con nosotros? Entonces la obra de Dios se detiene, y aparte dice la versión Dios habla hoy que cuando nosotros nos enojamos, dejamos de hacer justo, dejamos de hacer lo que es justo ante Dios. Ya no nos importa ofender a la gente, ya no nos importa maltratar hijos, ya no nos importa maltratar gente. Nosotros, hermano, cuando nos enojamos perdemos la cordura, perdemos muchas veces la razón. Hacemos, como le repito, cosas que más adelante nosotros mismos, hermanos, nos avergonzamos de lo que hemos hecho, pero es porque necesitamos urgentemente el dominio propio. Efesios 4:31 dice algo casi similar, o que va algo unido a lo que le estaba diciendo, que en la ira del hombre no actúa la justicia de Dios. Y Efesios 4:31 dice: quítense de ustedes, dice, o quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted todavía se enoja, hermano? Quiero hacerle otra pregunta. ¿Usted todavía se pone airado, que cuando las cosas no están haciéndolas como usted quiere, se pone rojo? Hermano, usted quisiera agarrar las cosas, usted quisiera tirarlas, no lo hace muchas veces, pero lo piensa, y usted quisiera reventar, usted quisiera soltar todo lo que tiene. Eso es ira. Y dice: quítense de ustedes toda amargura. ¿Qué es la amargura? No tener ningún momento de contentamiento. Entonces, quítense de ustedes la amargura, quítense de ustedes el enojo, quítense de ustedes la ira y quítense de ustedes la gritería. Hermano, ¿qué hacemos cuando nos enojamos? ¿Acaso no gritamos? ¿Acaso como padre tú a veces no te has dado cuenta sin querer cuando te enojas? No todos, porque no todos, pero algunos como padres empiezan, cuando se empiezan a molestar, a alzar la voz hasta que terminan gritándole a los pobres hijos, y a veces resulta, hermano, que por lo que le estaban gritando lo tienen en la mano izquierda o en la mano derecha. Y mira dónde dejaste las llaves, es que por tu culpa, y empieza usted a dar una gran gritería, es que yo te las di, y usted a veces las tiene en las manos. Entonces, ¿a cuántos no nos pasa? Pero la palabra dice: quítense de ustedes toda amargura, es decir, aquello de no tener contentamiento con nada. Quítense de ustedes el enojo, esa actitud donde Dios no puede obrar, esa emoción que es dañina para ustedes, porque aparte de que les acorta y enferma su cuerpo, no los deja hacer lo justo ante Dios. Quítense la ira, que es cuando ya el enojo va un paso más arriba, donde usted, le repito, empieza a golpear las cosas, donde usted empieza a golpear la pared, donde usted, hermano, empieza a llorar y le preguntan por qué está llorando. Usted está llorando de ira. Quítense de ustedes, dice, toda gritería y maledicencia. Eso de maledicencia es maldecir.
Vas a ver, le dicen los padres a los hijos, cuando se enojan, cuando pierden el dominio propio. Ojalá que cuando te cases me pagues todo lo que me estás haciendo. Automáticamente, aunque usted no lo crea, es como que usted estuviera maldiciendo. Entonces, cuando nosotros nos enojamos, tendemos, como vamos a ver más adelante, a que nuestra lengua pierda el freno. Y entonces terminamos no diciendo palabras de las que decíamos antes, pero sí, en pocas palabras, lanzando maldiciones, lanzando juicios, hermano. Ojalá que cuando tengas hijos, tus hijos se porten con vos igual que conmigo. Mira que la Biblia, porque se vuelve bíblico, mira que la Biblia dice que lo que el hombre siembra, eso recoge y empieza, hermano. Esos son maledicencia. Y también dice, quítese toda malicia. Entonces, otra vez le releo Santiago, porque en el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios, dice. Por eso esos sentimientos de enojo, esas actitudes de enojo, de carácter que creemos que es muy fuerte y nos vanagloriamos de ese carácter, hay que tenerlo bien vigilado. No hay que darle rienda suelta a esos sentimientos de frustración, de enojo, de ira, de amargura, de gritería, porque nos van a llevar a hacer lo injusto delante de Dios. Vas a ser mal padre, vas a ser mal esposo, vas a ser mala esposa, vas a ser mal siervo. Bueno, continuemos pues. Entonces fíjese que al dominio propio en lo secular, o sea, en lo social, en el mundo, le llaman, por ejemplo, los psicoanalistas le llaman el autocontrol, ¿sí? Así se llama. Cuando la gente tiene mal carácter, lo primero que le aconsejan a la gente es, mire, empiece, haga meditación, haga ejercicio, quítese el estrés, pero tiene que aprender usted a autocontrolarse. Bueno, en pocas palabras, no es que esté muy lejos de la realidad lo que les dicen. El problema es que la diferencia entre el dominio propio y el autocontrol es que el autocontrol es un esfuerzo humano infructífero, ya que no podemos someter nuestra naturaleza humana nosotros mismos. Entienda esto. Entonces, cuando vienen y le aconsejan a la gente, usted tiene que tener autocontrol. Bueno, en pocas palabras, para la sociedad, si usted lo quiere, está bien, pero para los hijos de Dios, nosotros entendemos que no es así. Porque autocontrolarte es que tú mismo, oiga, que tú mismo te controles. Y es un esfuerzo, o controlarte bajo un esfuerzo humano. No voy a gritar, no voy a gritar, no voy a gritar. Y cuando se siente, ya gritó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el autocontrol es un esfuerzo humano infructífero. Quiere decir que muy poco tiempo va a tardar, que muy poco tiempo va a perdurar, que muy poco tiempo va a tener verdaderamente esencia. Para someternos a nosotros, que tenemos una naturaleza humana caída y muy fuerte, déjeme decirle que se necesita una fuente mayor que nuestra propia voluntad. Es decir, mi voluntad no es suficiente para yo dejar de hacer aquello que yo no debo de hacer. Mi voluntad no es suficiente. Por eso Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Porque me doy cuenta que yo quiero hacer lo bueno, decía Pablo, y que termino haciendo todo lo malo. ¿Por qué? Porque en nuestra voluntad, entiéndalo, es incapaz, oiga, de refrenar al viejo hombre. Nuestra voluntad es incapaz de refrenar, hermano, todas las emociones que hay dentro de nosotros, que son tan variadas. Nuestra voluntad es tan limitada para poder transformar la vida del hombre, y es ahí donde tiene que entrar una fuente mayor que nuestra voluntad, y esa fuente mayor que nuestra voluntad, déjeme decirle, se llama el Espíritu Santo. ¿Y por qué el Espíritu Santo? Porque solo el Espíritu Santo tiene la capacidad de sujetarnos a nuestra naturaleza caída y pecaminosa y darnos el poder a nosotros de poder, hermanos, someter todos esos deseos, todos esos sentimientos y todas esas emociones que en nosotros hay. Entonces, ¿por qué le digo que el Espíritu Santo es esa fuente mayor que nuestra propia voluntad? Porque ¿acaso no dice que los frutos del Espíritu, el último de los frutos del Espíritu es el dominio propio? ¿Sí? ¿Acaso no dice cuando habla Gálatas de los frutos del Espíritu que en uno de los frutos del Espíritu, que es el último que menciona, es, hermano, oiga, el dominio propio?
Entonces, el dominio propio no es algo que se enseña en las escuelas, el dominio propio no es algo que se enseñe. Tal vez los padres pueden hacer un esfuerzo y tal vez hacer cierta colaboración, pero déjeme decirle, dominarnos a nosotros es una tarea bien difícil. Dominarnos a nosotros, hermano, es una tarea casi de verdad, hermano, titánica, ¿verdad? Y que el único que puede ahí ejercer el poder para que nosotros, hermano, podamos tener la capacidad de subyugar todos esos enojos, esa ira, esa gritería, lo que pueda haber en nosotros es el Espíritu Santo. Por eso es, entonces, si yo ya entiendo, si usted entiende hoy que todo lo que usted pueda hacer, esos sentimientos encontrados, esa frustración, ese enojo, esa ira, esa gritería, el tomar malas decisiones, el ser usted impulsivo, el apresurarse usted en los negocios, el darle usted su corazón a cualquier persona, no lo puede frenar usted, sino que necesita sí o sí la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué no pedirla? ¿Por qué no pedirle al Espíritu Santo, hermanos, si todo lo que el Espíritu Santo tiene es anhelado? Debemos de anhelarlo. Los dones, los frutos son anhelados. Anhelemos esos frutos del Espíritu y entre ellos, le repito, estará el dominio propio. Y entonces, y solo entonces, verdaderamente vamos a cambiar nuestra forma de vivir. Solamente ahí, cuando el Espíritu empiece a obrar, vamos a poder someter ese viejo hombre que nos mete en tantos problemas, en tantas dificultades. Mire, yo observo, por ejemplo, cómo hoy la gente cuando se enoja lo primero que hace es publicar en Facebook. Es que estoy enojado con mis papás, enojado aquí con mi esposa, yo aquí enojado, y empiezan a sacar todo, porque eso es lo que se ha vuelto el Facebook muchas veces, las redes sociales, un vertedero de malas emociones, ¿verdad, hermano? Si usted nota, es poca la gente que publica buenas cosas en sus redes sociales y que dice la palabra, que de la abundancia del corazón habla la boca, pues. Entonces, por eso es las emociones, los sentimientos, las actitudes, hay que tenerlas bien controladas. Le voy a poner un ejemplo que me viene a la mente. A veces nosotros no necesitamos de palabras para ofender a alguien. Nosotros somos especialistas en ofender muchas veces solo con una mirada. No sé dónde lo aprendimos, no sé quién nos lo enseñó porque no lo sabíamos, pero a veces con una mirada nosotros le dijimos a la gente 1000 palabras, ¿verdad? Esas actitudes hay que cuidarlas. Esas actitudes hay que vigilarlas, ¿verdad, hermano? Nosotros tenemos que tratar la manera. Sé que no podemos estarnos riendo todo el tiempo, pero sí, hermano, tratar la manera de ser un poco más cordiales, de no mostrar tanto enojo, de no mostrar como que la vida nos ha tratado tan mal, con un rostro, hermano, siempre decaído, con un rostro siempre molesto, fruncido. No, hermano. Nosotros tenemos que tener, como dice la palabra, por medio del Espíritu Santo, el dominio propio para que hayan buenas emociones. Usted decide qué emociones son las que van a trabajar dentro de usted. Si usted le da rienda suelta a las emociones dañinas, al enojo, a la ira, a la tristeza, al dolor, al sufrimiento, póngale usted el sentimiento que usted quiera, hermano, eso se va a reflejar en tu rostro, se va a reflejar en tu salud, se va a reflejar en tu vida, se va a reflejar en tu familia. Pero por si otro lado dejas que el Espíritu Santo empiece a dejar que dentro de ti se mueva los frutos, el amor, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y dominio propio, hermano, vas a empezar a darte cuenta que tu vida va a ser mucho mejor. Nosotros tenemos la capacidad de dejar qué es lo que se va a mover dentro de nosotros. ¿Por qué dejamos que hayan tantos sentimientos negativos? ¿Por qué somos tan pesimistas? ¿Por qué somos, hermano, tan contradictorios? ¿Por qué un día estamos tan arriba y otro estamos tan abajo? ¿Por qué un día queremos todo y el otro día no queremos nada? Porque todavía no sabemos controlar nuestras emociones. A veces estamos amorosos, le saludamos a toda la gente, le damos abrazo a los hermanos, usted se despide del pastor hasta con beso. Beso raro para el pastor, ¿verdad, hermano? Pero usted se despide con beso, hermano, y hay otros días en que usted entra molesto, que usted no saluda a nadie. ¿Por qué somos así? Porque no hay dominio propio en nosotros, porque hay que trabajar un carácter, porque hay que trabajar las actitudes. Eso, hermano, tenemos que tenerlo claro. El Señor va a obrar si nosotros queremos que Él obre. Es decir, Dios no te va a cambiar los sentimientos así obligatoriamente, tus actitudes obligatoriamente. No, el Espíritu Santo, si tú le das el derecho, va a empezar a obrar, va a empezar a hacer. Bueno,
Ahora, fíjese pues, yo no sé si usted ya se dio cuenta que no todo el tiempo estamos nosotros igual, y eso es algo que nosotros deberíamos de analizar constantemente. Nosotros no todo el tiempo estamos igual en el decir de que hay días en que estamos fuertes. Yo no sé si a usted le ha pasado. Hay días en que estamos bien fuertes, en que estamos llenos de Dios, en que estamos, hermano, no sé, llenos de gozo, en que tenemos contentamiento, en que hemos leído, en que nos hemos metido con el Señor en ayuno, en que hemos vigilado, en que nos hemos comido la palabra, la hemos digerido, hermano, y estamos fuertes. Si vienen los embates del enemigo y nosotros salimos airosos, hermano, y nos sentimos campeones. Pero también hay días que, verdad, tenemos que considerar y tenemos que nosotros entender que hay días que estamos más débiles. Hay días que andamos en debilidad, ¿sí? Hay días que andamos bien fuertes y nos sentimos, hermano, campeones y nos sentimos vencedores, pero hay días en que estamos débiles. Y cuando estamos débiles, quiero que entienda que cuando en esos días de debilidad son los que buscará el enemigo. Él no va a buscar atacarte, él no va a buscar levantarse en contra tuya cuando tú estés fuerte. Él va a buscar esos momentos de debilidad. ¿Y por qué vienen los momentos de debilidad? Porque no supimos detener sentimientos dañinos a tiempo. Porque no pudimos poner un alto a lo que estábamos sintiendo, a la tristeza que pasó a desesperación, a frustración, hermano, a amargura, a depresión, y no les pusimos un alto. Y entonces eso llevó a que nos pusiéramos débiles espiritualmente hablando, y entonces esa debilidad es la que va a buscar el enemigo. ¿Por qué? Porque la debilidad es el campo donde regularmente nosotros caemos. Cuando estás fuerte, date cuenta que no caes con cualquier cosa. Cuando estás fuerte, hermano, te está lloviendo sobre mojado, pero tú con frente de pedernal sigues adelante, no te importa lo que está pasando, sabes que el capitán de tu barco es Cristo. Pero cuando estás débil, cuando has permitido que los sentimientos y emociones que no deberían de estar dentro de ti, hermano, estén flotando, estén fluyendo dentro de ti, entonces te vas a debilitar, y es esa debilidad el campo donde por lo regular vamos a caer. ¿Caer en qué? En una frustración terrible. Caer en rebelión en contra de Dios, caer en desobediencia, caer sobre todo, hermano, en pecado. Por eso le repito, hay que identificar y vigilar nuestras debilidades. Si yo entiendo que hay momentos en que soy fuerte y entiendo que van a haber momentos en que soy débil, entonces yo no tengo que dejar de vigilar para identificar mis propias debilidades. Si yo sé que, por ejemplo, hermano, poner la televisión y ver de repente películas que muestran escenas de desnudos sexuales, porque ahora sí se muestran, y eso para mí es peligroso porque despierta pasiones, entonces yo, hermano, tengo que identificar y vigilar esas debilidades y luchar en contra de ellas, ¿verdad, hermano? ¿Sí? Negarme a esas debilidades. Pero si por el otro lado yo entiendo y sé que soy débil en eso, y lo sigo viendo y sigo entrando y sigo prestando mis sentidos, mis ojos, hermano, mis oídos a esto, yo voy a ser débil, voy a quedar débil, y lo que va a pasar es que en ese campo de la debilidad el enemigo va a aprovechar. Hay un dicho que dice: la vigilancia es el precio de la libertad. Muy bien dicho. Quiere decir que si queremos ser verdaderamente libres, debemos de estar vigilantes que nada nos quite nuestra libertad. Si queremos mantenernos libres porque nuestra libertad tuvo un costo, debemos de vigilar esa libertad. Que nadie te haga esclavo, que nadie te robe la libertad, que nadie te robe lo de Dios, ni la tristeza, ni el desánimo, ni los pensamientos que el enemigo siembra, que vienen a causar duda, que vienen a causar falta de fe, que vienen a causar desesperación. Hermano, hay que vigilar nuestras emociones, hay que vigilar nuestros sentimientos, hay que vigilar nuestras actitudes. Amén. Bueno, continuemos pues. Si le digo que la vigilancia es el precio de la libertad, quisiera que me acompañara en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5 y verso número 8. Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo número 8. Amén. Bueno, ahora le decía yo, recapitulando un poco, el dominio propio
no es algo que ya venga grabado en mi naturaleza humana, ¿sí? Es decir, nosotros si nos regimos en unas sociedades porque hay leyes, y aún así nos vamos en contra de las leyes, hermano, de la autoridad. Entonces nuestra naturaleza de por sí no trae eso grabado dentro de nosotros. Entonces tiene que venir Dios, porque nosotros perdimos nuestra forma original al caer en el pecado allá desde el huerto del Edén. Perdimos mucho de nuestra identidad. Entonces Dios tiene que volver a poner en nosotros, hermano, ese dominio propio que al principio Dios había puesto en el hombre. Porque el Señor le dice a Adán: no comerás de todo árbol, comerás solo del árbol del conocimiento y del bien y del mal, no lo harás. Y sin embargo, hermano, dice que ese hombre no tuvo dominio propio y comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces no se supo dominar. Y desde ahí, hermano, el hombre decayó en que en su naturaleza no está grabada todavía, o está, no sé, adormitada, no sé cómo decirle, lo que es el dominio propio. Entonces tiene que venir el Espíritu Santo dentro de nosotros y enseñarnos y poner en nosotros la capacidad de poder dominarnos a nosotros mismos. Y el dominio propio es algo que se va a practicar, no es algo de un día, no es algo de un mes, no es algo de que yo voy a practicar el dominio propio un año y después todos mis demás años en el evangelio yo me voy a poder dominar. No, hermano, la lucha con el viejo hombre, la lucha con la vieja naturaleza va a ser hasta que Cristo venga, ¿sí? O hasta que durmamos. Ahora, 1 Pedro 5:8. Sed sobrios, dice esta versión Américas, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Bueno, usted dirá, ¿qué tiene que ver eso con lo que está predicando? Cuando dice sed sobrios y velad, eso es lo que a mí me interesa, porque la versión al día lo dice un poco más claro, y la versión al día dice ahí mismo en 1 Pedro capítulo 5 y verso 8, oiga lo que dice: practicad el dominio propio. Oiga cómo dice: practiquen el dominio propio y manteneos alerta. Vuestro enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Lo que me interesa a mí es lo que dice cuando en la versión Reina Valera dice: hermanos, sed sobrios y velad. En esta otra versión dice: practicad el dominio propio y manténganse alerta. Entonces, ¿a cuál de las dos Biblias le va a hacer caso? Las dos dicen lo mismo, simplemente que esa palabra sobrios que dice la versión Reina Valera, cuando usted la traduce quiere decir tener dominio propio. Por eso es que la versión al día dice entonces: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Entonces el dominio propio, como dijimos al principio, es la capacidad de regular las emociones, los comportamientos y las actitudes sin que éstas nos controlen a nosotros. Hay quienes cuando viene una tristeza se meten en la cama, pasan 3 días en la cama, solo se levantan a comer, se vuelven a encerrar, están con el rostro decaído, por algo muchas veces pequeño, por algo muchas veces, hermano, que tal vez no se le prestó la atención necesaria en el momento necesario. Es, por ejemplo, una enfermedad común. Si usted a un resfriado no le presta la atención desde el principio, pues hermano, ese resfriado se va a volver y se puede volver hasta bronquitis si no se le pone el cuidado oportuno. En lo espiritual no es muy lejano. Si nosotros, hermano, no dominamos esos sentimientos de tristeza, de frustración que vienen por los golpes de la vida, por las cosas que nos pasan, por la escasez que nos viene, por la misma enfermedad que nos viene al cuerpo, entonces, y no lo estamos controlando y no estamos teniendo cuidado y poniéndoles un freno a esas emociones, entonces vamos a caer en aquel estado donde vamos a caer en aquello que le decía yo, la depresión. Pero ahora dice aquí: practiquen el dominio propio. Entonces, si dice acá, como dice la versión al día, debemos practicar el dominio propio. Y practicar es realizar varias veces algo que se va aprendiendo. Entonces, el dominio propio es algo que se va aprendiendo. La mayoría de los que de alguna forma logran por el Espíritu Santo tener o capacitarse o ejercitarse en el dominio propio, quiero que usted entienda que es siempre, sobre todo, por temor a Dios, por amor a Dios.
Por eso dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de autoridad, de amor y de dominio propio. Entonces, si yo no le grito a la gente en la calle, aunque a veces lo quisiera, es porque amo a Dios. Si usted no le grita a sus hijos muchas veces, tal vez aunque lo merecen y usted lo quisiera, a veces es porque usted ama a Dios, y porque ama a Dios usted se refrena. Entonces, cuando dice aquí que hay que practicar esta versión al día, el dominio propio, es que una y otra vez hay que realizar lo que se va aprendiendo, ¿sí? Bueno, viene usted y le piden perdón y usted dice, está bien, lo perdono, ¿verdad? Pero hizo una mirada, como quien dice, perdono, pero no olvido, ¿verdad? Porque así somos nosotros. Voy a perdonarte, pero en la primera que pueda voy a desquitarme y te voy a cobrar la que me hiciste. Con una mirada. Usted dijo, está bien, lo perdono, pero con una mirada usted hizo. Entonces, no lo hizo a cabalidad. Todavía tiene que aprender. Y ese aprender es un aprender diario del Espíritu Santo. Hasta que usted, imagínese, le pidan perdón y verdaderamente usted acepte y dé el perdón, ahí verdaderamente se ve que usted ya está ejercitado en el dominio propio. Cuando le gritan y usted no grita. Hermano, ¿qué hace usted cuando le gritan? Cuénteme, ¿qué hace usted cuando le levantan la voz? ¿Qué hace usted, hermano, cuando le echan el carro encima? ¿Qué hace usted? ¿Cómo reacciona usted ante las cosas que el enemigo provoca alrededor suyo? Porque el enemigo pone gente alrededor suyo a provocarlo para que usted reaccione, y después de usted reaccionar, ser, hermano, motivo de burla para el pueblo, ser motivo de burla para la gente. Aquel hijo de Dios, aquel diácono, se peleó con uno de un carro, se maltrató con uno de un carro. ¿Sabe qué dice la palabra en el libro de Éxodo? Que vino Aarón, y cuando Moisés bajó con las tablas de la ley, dice que Aarón permitió que el pueblo hiciera un becerro de oro para vergüenza entre los demás pueblos, dice. Entonces, la vergüenza en sí, hermano, cayeron en vergüenza por no tener el dominio propio de poder esperar el tiempo de Dios. Ahora le repito, dice acá que practicar es realizar varias veces algo que se va aprendiendo. Es adquirir habilidad, hay que adquirir experiencia en ello. Bueno, entonces diariamente, porque decía aquí que el enemigo, como león rugiente, anda viendo a quién devorar, diariamente nosotros vamos a tener ataques del enemigo. Entonces, cada ataque del enemigo, quiero que, hermano, notes que es una oportunidad de practicar el dominio propio. Él trata de que tú entres al ruedo. Él provoca las cosas alrededor de tu vida. Él te pone en situaciones difíciles para ver cómo reaccionas. Y cada vez que tú reaccionas mal, que no te puedes, hermano, por medio del Espíritu controlar, que no puedes por medio del Espíritu detener el enojo, la ira, lo que tú quieras, caíste en la trampa del enemigo. Y mientras el enemigo mire que tú caes en una trampa, ahí te va a seguir atacando siempre. Si él mira que tú eres de un carácter fuerte, que rápido respondes, te va a poner gente que te esté hostigando para que tú respondas. Pero si por el contrario el enemigo mira que te pone gente que te hostigue y tú no levantas tu voz y tú no te defiendes porque tienes quien te defienda, tú no gritas, él va a ver que no te puede vencer en esa área y te va a tener que dejar. Por eso, hermano, no entres al ruedo con cualquier cosa que el enemigo haga. Entonces, cada ataque del enemigo es una oportunidad de practicar el dominio propio. ¿Por qué? Porque la palabra dominio propio, aunque usted no lo crea, quiere decir también, en otra de sus traducciones, mantener la cabeza con las ideas ordenadas. Mantener la cabeza con las ideas ordenadas. Eso quiere decir también el dominio propio. Bueno, cuando le digo yo de que hay que mantener la cabeza, las ideas ordenadas, no entrar al ruedo con el enemigo, aunque te hostigue, aunque te ponga gente. ¿No te ha pasado que a veces tienes vecinos que tal vez te hostigan? Jefes que tal vez te hostigan, compañeros de trabajo que te hostigan, compañeros en el colegio que te hostigan y tú quisieras hacer y tú quisieras deshacer y tú quisieras bajarte de la cruz por un momento, y a veces, hermano, no sabes cómo reaccionar. Tienes que tener cuidado de cómo reaccionas ante las situaciones. Un ejemplo de lo que tenemos que tener mucho cuidado es con las palabras, con lo que hablas. ¿Por qué? Porque lo que hablas no es otra cosa
que evidencia de lo que se está moviendo allá adentro. Por eso, cuando tú gritas muy pronto, cuando tú hablas fuerte muy pronto, es porque dentro de ti ya se están moviendo esas cosas, solo esperando a salir, y salen en un momento, hermano, en que tú ni lo esperaste, y cuando sentiste ya dijiste las palabras. Ahora, quiero que me acompañen a Proverbios 18:21. Proverbios 18:21. Ahora, ¿cuántos de nosotros no nos hemos metido en problemas por haber hablado de más? ¿Cuántos de nosotros no tuvimos el dominio propio para no, por ejemplo, cuando te llegaron a murmurar de aquel hermano, de aquel vecino, de aquel familiar, tú haber dicho no, o tú haberte apartado, no, que tal vez prestamos el oído, no pudimos porque estaba bueno el chisme, ¿verdad, hermano? ¿Sí? Y como el chisme entretiene, dicen por ahí, entonces usted prestó oído, y cuando usted sintió, no pudo dominar, no tuvo el dominio propio, entonces ya no solo escuchó, sino que empezó a hablar usted también, ¿verdad? Empezó usted a soltar las palabras, hermano, no refrenó su boca, no refrenó su lengua. Como dice Santiago, la lengua es algo tan pequeño, pero que lo mete a uno en unos problemas tan grandes. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, ¿sí? Y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte, o sea, hay muerte y hay vida en el poder de la lengua, porque las palabras ministran. Pero la palabra, otra versión dice, oiga, es la versión Palabra de Dios para Todos, dice: lo que uno habla determina la vida y la muerte. Oiga, lo que uno habla determina la vida y la muerte. Que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras, dice. Escuche, como que dice, de cada palabra, porque el Señor dijo, de cada palabra ociosa que los hombres hablen, entregarán cuentas. Es decir, que de cada palabra que salga de nuestra boca entregaremos cuentas. Por eso hay que tener vigiladas las palabras que salen de nuestra boca, hermano. Tratar de tener por el Espíritu Santo el dominio propio, que aunque fulano habló mal de ti, tú no hables mal de él, porque en el momento en que él habló mal de ti y tú hablas mal de él, caíste en la trampa del enemigo. Te venció el adversario y te metió al campo donde él quería meterte. Él no espera, el enemigo no espera que tú calles. El enemigo no espera que tú, hermano, pongas al Señor a que te defienda. Él quiere que tú te defiendas. Él quiere que tú actúes. Él quiere que tú te vengues. Cuando el Señor dijo, mía es la venganza. Ahora, hay un hombre en los Salmos que entendió esto de las palabras. Hay un hombre en los Salmos que entendió el poder que había en las palabras. Mire, cuando una madre le dice a un hijo, eres un inútil, lo que está formando es un inútil. Cuando una madre le dice a un hijo, a una hija, mira, no servís, quítate de aquí antes de que te jale las orejas, ¿qué cree usted que está formando? ¿Sabe usted, hermano, que si una madre o un padre tienen mal carácter en la forma en que le hablan a sus hijos, así van a hablar sus hijos a sus nietos? Eso es algo a lo que se debe de poner freno. Entonces, a veces somos prontos para hablar, ¿verdad? Por eso la palabra nos invita a ser lentos para hablar, a no hablar apresuradamente. Pero mire el salmista lo que escribió, y esto me dejaba a mí verdaderamente algo en qué pensar. Y esto ojalá, quiero que lo subraye, que lo marque, que lo guarde y que le sirva para toda la vida. En el Salmo 141, si usted me acompaña, al Salmo 141. Vamos a ver algo ahí. Y mire lo que dice en el verso número 3. Léalo ahí en su Biblia, porque no sé qué versión será su Biblia, Las Américas, Reina Valera. Pero quiero que le eche un vistazo así rápidamente al verso 3. Pero yo le quiero leer la versión al día, que es una de las versiones que he estado usando mucho en estos días. Dice, oiga lo que dice el Salmo 141 y verso 3 en la versión al día. Señor, dice, ponme en la boca un centinela, un guardián a la puerta, ¿qué dice? De mis labios. Señor, pon un guardián en mis labios para que de mi boca no salga lo que no tiene que salir. Eso es parte del dominio propio. ¿Quién es ese centinela? ¿Quién es ese guardián a la puerta de tus labios para que no hables lo que no tengas que hablar? El Espíritu Santo. Por eso le repito, nos hemos metido en tantos problemas, por lo que hemos hablado muchas veces, que si el Espíritu tuviera el control de medir, de guardar lo que sale de nuestra boca,
recordando lo que leímos, que en la lengua está el poder de la vida y el poder de la muerte, entonces de nuestra lengua, de nuestra vida saldrían palabras de vida, palabras, hermano, de consuelo. El Señor, dice la palabra allá en el libro de Isaías o Jeremías, se me olvidó la cita, dice: el Señor me dio lengua de discípulo para que yo pueda sostener con una palabra al afligido. ¿Se da cuenta usted que con palabras se puede sostener al afligido? ¿Se da cuenta usted que las palabras llevan consuelo, que las palabras llevan vida? Pero por otro lado, las palabras llevan muerte, que las palabras marcan. Cuando se le dice a alguien que no sirve, que es un inútil, esto que va a pagar todo lo que está haciendo como hijo, las palabras también traen muerte. Por eso es que nosotros, en el dominio propio que nos enseña y que nos pide que practiquemos la palabra, y que el Espíritu Santo sea el que nos ayude y nos enseñe, hermano, tenemos que tener la capacidad, oiga, de tener un centinela, un guardián a la puerta de mis labios, dice aquí. ¿Lo entendió este hombre? Ojalá, hermano, el Espíritu Santo te ponga la capacidad de medir lo que hablas, de medir lo que hablamos. Yo le digo a mi esposa constantemente: predicar es algo bien difícil. ¿Por qué? Porque usted está hablando, pero cada palabra que usted habla, primero la filtra por la mente, ¿sí? Primero la filtra por el corazón, para que no salga algo que usted no tiene que decir cuando está predicando, ¿verdad, hermano? Entonces, por eso dice: Señor, ponme en la boca un centinela, un guardián, dice, a la puerta de mis labios, el Espíritu Santo ahí, evitando que tú hables lo que no tienes que hablar por medio del dominio propio. Le voy a poner un ejemplo. Fíjese que, bueno, ¿cómo le voy a poner esto? Vamos a ver. Imagínese que aquí están las tentaciones externas y el pecado. Acá, de este lado de la computadora. Sí, creo que puede ver mi computadora. De este lado están las tentaciones externas y está también, hermano, lo que es el pecado. Estas tentaciones, estas tentaciones externas, este pecado, en sí no son tan peligrosos. Escuchen, y usted va a decirle: hermano, se loqueó. No, estas tentaciones, ¿sí?, externas y pecado que está afuera, en sí solo no son tan peligrosos. Pero aquí, de este otro lado, imagínense, adentro de nosotros, el problema es que estas tentaciones externas y este pecado, ahí adentro de nosotros tienen un aliado. Y ese aliado allá adentro, allá adentro de nosotros, se llaman nuestras pasiones. Entonces viene el enemigo afuera por medio de las tentaciones externas y por medio de los pecados, y lo que trata es que ese aliado que está dentro de nosotros, allá dentro de nosotros, de este lado, ¿verdad, hermano?, que es las pasiones, le abran la puerta. Entonces viene el enemigo y desde afuera llama a las pasiones. Y desde afuera llama a nuestra concupiscencia que tenemos adentro, dice la palabra, para que le abran la puerta. Pero ¿por qué le hablo de abrir la puerta? Ahora imagínese usted esto. Afuera, de este lado de mi computadora, tentaciones externas y pecado. De este lado, nuestras pasiones y nuestra concupiscencia, ¿sí? Y el enemigo tratando, hermano, de atraer a nuestras pasiones y a nuestras concupiscencias. Pero imagínese usted que esta computadora, esto que usted mira acá, es un muro. Mientras este muro esté cerrado, por más que hayan en nosotros pasiones, por más que hayan, hermano, en nosotros concupiscencia, no le va a abrir la puerta al enemigo para que entren las tentaciones, para que entre el pecado. Ahora le voy a dar una cita para que me entienda mejor lo que le estoy diciendo. Acompáñenme al libro de Proverbios 25. Entonces, aquí afuera, las tentaciones, los pensamientos, los sentimientos y emociones malos, ¿sí? Frustración, desánimo, pecado, ira, enojo, gritería, maledicencia. Aquí afuera, ¿sí? Adentro de nosotros, lo que es las pasiones y lo que es la concupiscencia. Entonces lo que hace el adversario es llamar a la concupiscencia lo malo que todavía está guardado ahí adentro de nosotros para que le abra la puerta, ¿sí? Ahora, mire pues, Proverbios 25, 28, y me va a entender la imagen que le puse. Como ciudad, dice, derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda.
Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Ahora oiga lo que dice la versión Dios habla hoy. Ese mismo verso 28 de Proverbios 25. Como una ciudad sin muralla y expuesta al peligro, así es quien no sabe dominar sus impulsos, el que no sabe dominarse a sí mismo. Entonces se lo voy a parafrasear. El que no sabe dominarse, el que no, hermano, tiene dominio propio. Oiga, el que no tiene dominio propio, dice que es alguien que no tiene murallas, que no tiene, se recuerda que le dije que este era un muro, que no tiene muro. Y entonces está expuesta al peligro y está expuesta a ¿cómo se dice? A que entre el adversario porque no hay muro. Entonces, si yo le decía, aquí está los malos sentimientos, las malas emociones, las malas actitudes, el pecado, la contaminación del mundo. Y aquí está nuestra concupiscencia, nuestros deseos y, hermano, nuestras pasiones. Debe de haber un muro que impida que los de afuera entre dentro de nosotros. ¿Y cuál es ese muro? El dominio propio. Pero dice que cuando alguien no tiene dominio propio, no tiene este muro, todo lo de afuera entra. Todo lo de afuera logra entrar en su vida. Y entonces ya el cristiano anda frustrado, anda amargado, anda acongojado, anda hermano decaído, anda molesto, anda amargado, anda iracundo, y usted póngale todos los sentimientos dañinos que usted quiera. Y sobre todo enojado, y ahí no obra la justicia de Dios, porque no hay un muro que detenga que el enemigo entre. Y ese muro, dice acá la palabra, es de alguna forma, hermano, lo podemos ver, el dominio propio. Como ciudad sin muralla, sin esto, y expuesta al peligro, así es quien no sabe dominar sus impulsos. Así es el que no tiene dominio propio. Bueno, nuestras pasiones han de ser frenadas, porque eso es parte del dominio propio. Es decir, todos, entiéndame esto, todos tenemos cosas malas. Todavía en todos nosotros que hemos venido a los pies de Cristo, hay parte de la vieja naturaleza. Queriendo abrirle la puerta, queriendo quitar la muralla, queriendo quitar el muro para que todo lo del mundo entre dentro de nosotros. Pero el Espíritu Santo es el que levanta esa muralla, ese muro del dominio propio. Dejémoslo trabajar, para que si el Espíritu Santo trabaja, hermano, y levanta ese muro, por más que el enemigo quiera entrar, o por más que el enemigo nos llame para que le abramos, no lo vamos a hacer. Por eso la importancia del dominio propio. Y dice que el que no tiene dominio propio, se lo parafraseo, el que no tiene este muro del dominio propio se va a meter en muchos problemas, ¿sí? El que no tiene dominio propio va a querer tener dos mujeres. El que no tiene dominio propio va a robar. El que no tiene dominio propio va a mentir. El que no tiene dominio propio va a engañar. El que no tiene dominio propio va a andar haciendo y deshaciendo, porque no puede, hermano, él por más que quiera cambiar no puede. Eso pasa con el mundo. El mundo quiere cambiar, quiere dejar los vicios y no pueden. ¿Por qué? Porque es algo del Espíritu Santo. Es algo donde debe de participar sí o sí el Espíritu Santo, levantando ese muro, oiga, ese muro, hermano, que es el dominio propio, para que no entre nada que no tenga que entrar a nosotros. Bueno, continuemos. Fíjense que hay una parte de la Biblia, en la primera carta a los Corintios, no lo vaya, solo se la voy a leer. En la primera carta a los Corintios, capítulo 6 y verso 12, Pablo dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene, dice. Todo me es lícito, dice, pero no todo me conviene. Pero dice más adelante en ese verso de 12 de 1 Corintios 6, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien, dice Pablo. Pero oiga lo que dice después: todo me es permitido, pero no dejaré que nada me domine. Entonces ningún sentimiento, ninguna emoción, ninguna actitud te tiene por qué dominar. Y hoy quiero hablarle especialmente, no sé por qué, a las señoritas. Las señoritas tienden a enamorarse. No, hermano, es que mire, uno no manda sobre quién se enamora. Eso es una mentira. Tú decides de quién te enamoras. Y decides, cuando te enamoras, el destino de cómo te va a ir en tu vida. Pero cuando un joven, una señorita insisten en lo mismo una y otra vez, aun cuando a veces, hermano, les ha llovido sobre mojado en el mundo, hermano, eso no es tener dominio propio. Tú como joven, déjame decirte, no necesitas una pareja para ser feliz. Todo tiene su tiempo, y en el tiempo de Dios es perfecto.
No te adelantes a los tiempos, porque eso es no tener dominio propio. Y cuando no hay dominio propio, oiga, va a entrar todo lo malo a tu vida. Por eso parte del dominio propio es tener bien controlados los sentimientos, las emociones. Bueno, tu corazón no te va a mandar y decirte que te enamores de fulano, de sultana. No, eres tú quien decides de quién te enamoras. Pero hazlo de una manera bien, hazlo de una manera correcta. De alguien que verdaderamente ame al Señor, de un joven, de una señorita que verdaderamente tengan fervor, que verdaderamente amen al Señor, no de cualquiera, porque lo más probable es que ese cualquiera te cause grandes estragos en tu vida por no haber podido decir no. Bueno, continuamos, ¿verdad? No quiero que se me vayan a enojar tampoco, ¿verdad, hermano? Porque los jóvenes son un poquito airados. Continuemos, ya voy a terminar. Regresemos a 1 de Pedro, capítulo 5 y verso 8. 1 de Pedro 5, 8. Y dice: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Vuestro enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistidlo, escuche, verso 9, resistidlo manteniéndonos firmes o manteniéndose firmes en la fe, sabiendo de que vuestros hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Pero el verso 9 es lo que me interesa. Resístanlo, resistan todo lo que el enemigo quiere introducir en ustedes. Resistan todas esas malas sentimientos, emociones, frustraciones, todo lo que el enemigo quiere, esa suciedad, el pecado, inmundicia que el enemigo quiere meter en ustedes. ¿Cómo? Manteniéndose firmes en la fe, dice. Entonces, para que, hermano, todo lo que el enemigo quiere meter dentro de mí no llegue a mi vida, tiene que estar el dominio propio, como leíamos en Proverbios 25, como ese muro que impida. Y yo, oiga, como dice aquí, mantenerme firme en la fe, en lo que he creído. Dice, resístanle firmes en la fe. La palabra dice, cuando venga el Hijo del Hombre, o sea, cuando venga el Señor Jesús, ¿encontrará fe en la tierra? Como que da a entender que la fe se va a ir apagando en muchos. Y cuando se apaga la fe, déjeme decirle que el Espíritu Santo se apaga. Y cuando el Espíritu Santo se apaga, ese muro del dominio propio desaparece y el enemigo entra y hace y deshace en la vida del creyente. Por eso la palabra nos llama constantemente, y yo termino con este verso en 2 Corintios capítulo 13, si usted me acompaña. La palabra nos llama constantemente a examinarnos, a ver cómo estamos. ¿No será que algún sentimiento se te coló por ahí, hermano, y te está causando estragos? No, tal vez un sentimiento de afecto por alguien que no debes. Un sentimiento tal vez de frustración porque las cosas no salen, una tristeza a la cual no le has podido poner un alto y no sabes qué es y crees que es enfermedad física, cuando tal vez no lo es y es algo del espíritu. Dice 2 Corintios capítulo 13 y verso 5: examinaos a vosotros mismos. Oiga lo que dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Revisa dónde estás parado. Revisa si todavía estás en la fe, si no te has movido. Revisa, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Mira si todavía estás en la fe. Mira si todavía estás dejando trabajar al Espíritu. Mira si todavía hay frutos. Mira si todavía está ese muro del dominio propio. Y dice después, probaos a vosotros mismos. Escuche. Pruébense a ustedes mismos, háganse un análisis, un autoexamen a conciencia por medio del Espíritu Santo para ver qué sentimiento está causando estragos allá adentro que te ha hecho perder el gozo de tu salvación, que ya no eres el mismo, que ya no eres la misma que reía, que se alegraba. Tal vez te has amargado, tal vez te has frustrado, tal vez tienes congoja, tal vez tienes desesperación, yo no sé. Hay que controlar lo que está pasando. Pruébense a ustedes mismos. Y oiga lo que dice: ¿o no os conocéis a vosotros mismos? A la gran hermana. Como dice, tú te conoces. Y cuando te conoces, sabes algo y algo no está bien, tú logras percibirlo. Pero otra cosa es que no le pongas atención.
Yo sé que si estás pasando dificultades, el Espíritu Santo te está hablando y te está diciendo que tú te conoces y de repente sabes dónde fue la puerta que abriste, dónde entró esa desesperación, esa tristeza, ese enojo, esa ira, esa gritería, ese mal carácter que tal vez tienes, en qué momento entró. Pruébense a ustedes mismos, o no se conocen ustedes. Yo me conozco, yo sé cómo soy. Y cuando algo no está bien, hermano, tengo que venir, al igual que usted, sentarnos y preguntar: bueno, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que tengo? ¿Por qué estoy así? Alma mía, no te turbes. Alma mía, no te aflijas. Alma mía, no estés triste. Alma mía, alégrate en el Señor. Alma mía, no olvides ninguno de los beneficios del Señor. Estar ministrando al alma, hermano. Estar ministrándonos nosotros constantemente, teniendo el cuidado, vigilando de que no entre nada que el Señor no quiera que entre en nosotros. Por eso dice: ¿o no os conocéis a vosotros mismos? Mantener el dominio propio, hermano, es mantenerse alerta, mantenerse uno juicioso, mantenerse uno sobrio. El enemigo está buscando, dice, a quién devorar, y va a lograr devorar a aquel que no tenga el dominio propio, y que como no tiene ese muro del dominio propio, está corriendo peligro. Está a punto de caer, porque el enemigo va a entrar, y cuando el enemigo tiene derecho, él no juega. Él vino a robar, él vino a matar, él vino a destruir. Por eso con el enemigo no se debe de jugar. Por eso no se debe descuidar el dominio propio, no se debe descuidar al Espíritu Santo, que es el que pone esa muralla, ese muro del dominio propio, para que nosotros, hermano, nuestras emociones, que a veces están dentro de nosotros, que a veces quieren florecer, no nos gobiernen a nosotros. Si estás triste, pregúntate en esta hora. Ponte a pensar y que el Espíritu te traiga luz. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás triste? No es tiempo de estar triste, es tiempo, hermano, de tener la cabeza erguida, nuestro corazón esperando, porque nuestro Salvador pronto viene. Y entonces, termino, 1 Pedro 4:7. 1 Pedro 4:7. Y dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Oiga, sed pues sobrios y velad en oración. Sobrios es dominio propio. Pero oiga cómo dice la otra versión: el final de todo está cerca, así que manténganse sobrios y sepan controlarse. Hermano, aprende a controlarte, que tus emociones, no seas emocionalista, no seas como Pedro, que por cualquier cosa saca la espada, que por cualquier cosa, hermano, quiere entrar al ring con el enemigo. No, hermano, tenemos que aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, dijo el Señor. Hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, hermano, se humilló hasta lo sumo, no abrió su boca, no se defendió. Entonces sé que nosotros a veces queremos defendernos, sé que nosotros a veces, hermano, quisiéramos actuar, tomar venganza, sé que a veces tenemos mal carácter, sé que a veces andamos airados, pero ponte a pensar cómo estás. ¿Estás sano en tu interior? ¿Cómo está ese muro? ¿Cómo está el dominio propio? ¿Será que tus emociones te están gobernando? ¿O será que tú estás gobernando por medio del Espíritu tus emociones? El corazón no se manda solo. Por eso dice Job: si tú sabes guiar tu corazón, las emociones hay que saberlas guiar, ¿sí? Los sentimientos, las actitudes, todo lo que hay dentro de nosotros hay que tenerlo bien vigilado. Y si en esta noche tú, hermano, pues de alguna manera te acercaste a la presencia del Señor con tristeza, con dolor, con desesperación, hay sentimientos que no sabes por qué están, te sientes triste, tal vez este encierro te ha provocado estrés, te ha provocado enojo o te ha provocado preocupación por la muerte. En el nombre de Jesús, en esta hora, hermano, tomamos autoridad de parte de Dios. En el nombre de Jesús tomamos autoridad, escucha, sobre todo sentimiento que no viene de parte de Dios, sobre todo el desánimo, sobre toda tristeza, sobre toda congoja. Hoy, en el nombre maravilloso de Jesús, tomamos, hermano, autoridad en el nombre de Jesucristo. Yo le voy a invitar en esta hora a que usted, hermano, cierre ahí sus ojos un momento. Vamos a orar, vamos a tomar un momento para hablar con el Espíritu Santo. Vamos a tomar un momento para hablar con el Señor. En esta hora yo le invito, en el nombre de Jesús. Usted sabe cómo está. Tú sabes las luchas que llevas y sabes las batallas que tal vez estás librando.
Tal vez, hermano, tienes sentimientos encontrados allá adentro, desesperación que no sabes qué hacer, pero en el nombre de Jesús, en esta noche, desde acá, oramos de parte de Dios. Toda tristeza se va, toda desesperación se va, todo sentimiento de enojo se va, porque las cosas tal vez, hermano, no son como tú quisieras. Hoy en el nombre de Jesucristo, hermano, tomamos autoridad. En el nombre de Jesucristo, todo eso que el enemigo ha sembrado en tu corazón, que hoy el Espíritu Santo, hermano, levante ese muro, escucha, ese vallado, esa cobertura del dominio propio sobre tu vida, para que no seas regido por las circunstancias. Que las circunstancias no te lleven al campo del enemigo. Que las circunstancias, que la lucha no te lleven a la debilidad, porque es ahí donde el enemigo te quiere, débil, frustrado, acongojado, amedrentado. Pero si tú dejas que él te meta en ese campo, te va a estar molestando toda tu vida por medio de eso. Pero si en medio de tu desesperación, en medio de tus problemas, de tus circunstancias, en esta noche tú levantas voz para clamar al Señor y no dejas que eso te gobierne, el enemigo te va a tener que dejar en paz, hermano. Por eso yo hoy, en el nombre de Jesús, siento reprender todo espíritu de tristeza, todo espíritu, hermano, de tristeza, en el nombre maravilloso de Jesús. Todo, entre comillas, espíritu de enfermedad. Y como el Señor le dijo a aquel hombre: tú no estás enfermo, tú no estás enferma, tú lo que estás es triste, dice el Señor en esta noche. Y esa tristeza entró en un momento donde no te diste cuenta, pero el Señor ha enviado esta palabra hoy para que tú sepas que Él tiene cuidado de ti. Solo tienes que desechar esa tristeza, porque tú sabes en qué momento entró. En el nombre maravilloso de Jesús. Y tu salud va a mejorar, y tu cuerpo va a mejorar. En el nombre maravilloso de Jesucristo, tu rostro va a mejorar. Ya no va a presentar ese semblante de tristeza, ese semblante de angustia, de miedo, de preocupación. En el nombre de Cristo Jesús. No es tiempo de estar triste, es tiempo de levantar nuestro rostro, hermanos. El enemigo quiere desesperarte y va a hacer todo lo posible por alcanzarlo. Y te va a poner en circunstancias, y te va a poner en medio de adversidades, de pruebas, te va a perseguir. Pero en el nombre de Jesús, en esta hora, nosotros clamamos, Padre, en tu nombre, Señor, con este privilegio que nos das de poder predicarle a tu pueblo. Desde acá tomamos autoridad sobre todo espíritu de muerte, Señor, sobre todo espíritu de desesperación, sobre todo espíritu de tristeza, sobre todo espíritu de desánimo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Por la sangre de Jesús, Señor, te pedimos, actúa. Levántate, Jehová, y sean esparcidos tus enemigos. Levántate, Señor, y que tus adversarios sean esparcidos. Todo lo que hay dentro de tu corazón, en esta hora el Señor por el Espíritu viene a limpiar. Si tan solo tú dejas ahí donde estás, si tan solo ahí en tu casa donde estás escuchándome en esta hora, en este momento, puedes creerle al Señor. Él le preguntaba a todos: ¿crees que yo puedo hacer esto? Si tan solo tú crees que Él puede hacerlo, Él va a quitar esos sentimientos, ese carácter con el cual constantemente luchas porque no quieres ser así, ese desánimo con el cual estás luchando desde hace mucho tiempo. Porque las luchas han sido muy fuertes, porque los enemigos han sido muy fuertes, y muchos, en el nombre de Jesús, el Señor hoy te da frente de pedernal. El Señor pone pies de siervo, pies de sierva, para que camines en las alturas. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre Santo, bendice a tu pueblo, desata a tu pueblo, derrama liberación. Que hoy haya liberación para el alma, que haya liberación para el triste, que haya liberación para el que está desanimado, Señor, para el que está emproblemado, Señor, para aquel que está en medio de cárcel, que el enemigo lo encarceló. Señor, hoy tú vienes a abrir toda puerta en el nombre maravilloso de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por lo que haces, papito lindo. Gracias porque tú hablas a tiempo, porque tú hablas también fuera de tiempo, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Bueno,
Antes de finalizar, solo queremos invitarle para el día de mañana a las 7 de la noche para el mensaje de la palabra del Señor, y recordarle el día martes y el día jueves oración a las 7:30 de la noche. Hermano, pues nosotros tratamos la manera de tener constantemente, aunque usted no lo crea, quienes se conectan, si se conectan al principio, se conectan al final. No es una persecución, nos interesa ver qué tanto usted está en comunión con el Señor, ¿verdad, hermano? Entonces lo invitamos para que usted no se pierda las transmisiones, hermano. Hay bendición, Dios usa sus vasos. Posiblemente estén predicando ya hermanos también juntamente, compartiendo temas, hermano, para que no lo haga solamente yo, ¿verdad? Sino que también otros vasos que el Señor puede utilizar. Entonces lo esperamos el día de mañana, y hermano, con mucho ánimo, ponga en vida la palabra, deje que el Espíritu Santo actúe, deje que el Espíritu Santo haga. El Señor tiene la capacidad de sacarnos de cualquier circunstancia en la que nosotros nos encontremos. Así que para mí fue un privilegio poder entrar a sus hogares, hermano, y desde acá los bendecimos. Desde acá mandamos un abrazo a cada uno de ustedes, les mandamos bendiciones de parte del Señor a sus hogares, a sus vidas, a sus corazones, y esperamos, hermano, estén bien, y cualquier circunstancia, cualquier necesidad, pues pueden escribirnos, y nosotros con mucho gusto, hermano, podemos ver cómo nosotros colaboramos con ustedes. Que el Señor me les bendiga, que pasen una muy feliz noche. Amén y amén.